Efesios 6 del 13 al 17. Le voy a pedir al hermano Jorge si nos lo puede leer. Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar de la tercera parte, donde dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hoy vamos a hablar del calzado, pero antes vamos a recordar un poquito, vamos a hablar un poquito de esa teología que necesitamos conocer, porque nosotros dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos entender qué significa todo eso. Dios tiene propósitos tan altos, santos, sublimes, grandes, gloriosos para nosotros los creyentes, que Él nos llama a que nosotros caminemos de una manera apartada del sistema. ¿Cuál es el sistema? El mundo. Él nos llama para que nosotros caminemos aparte del sistema de una manera diferente. Son propósitos que hacen a Dios digno de su propia gloria, porque sabe que el propósito de Dios es más grande de lo que nosotros mismos podemos entender o conocer. Por otro lado, Satanás va a continuar haciendo todas sus maquinaciones. Él lo que quiere es que estorbar, no a nosotros, sino él quiere estorbar el propósito principal de Dios. O sea, es una batalla que ya es entre Dios y el enemigo. Y nosotros podemos ver esa batalla a lo largo de la historia. ¿Qué pasó en Mateo? A ver, con Herodes. Si recuerdan, ¿qué pasó con Herodes? Herodes, para que mataran a todos los niños, ¿cierto? Y entre esos niños, ¿quién estaba? Jesús. Entonces, desde el comienzo nosotros vemos que el enemigo ha querido estorbar para que el propósito de Dios no se cumpliera. O sea, que es un propósito grande, ¿cierto? Porque si él ya tiene en la mira cómo quiere parar al Señor desde Mateo, y vimos en la primera clase, o en el primer mensaje en Génesis, cuando viene Satanás y tienta a Eva, viene a traer tentación a Eva, pero en este momento recordamos que él quería acabar con el Señor Jesucristo cuando ordenó a que mataran a todos los niños. Vemos también en el libro de los Hechos cómo la iglesia comienza a llevar el mensaje de Jesucristo, pero el diablo inmediatamente resiste a lo largo de este proceso. Pablo, en sus diversos viajes misioneros para extender el evangelio al mismo, se encuentra con magos, se encuentra con hechiceros, se encuentra con personas poseídas por el demonio, tratando de estorbar. ¿Cuál era el plan de Pablo? ¿Cuál? A ver, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el plan de Pablo? Predicar. Pero era rescatar los gentiles, ¿cierto? Porque cuando Pablo empezó la predicación era para los gentiles, era una predicación para los gentiles. Entonces ahí el enemigo ponía obstáculos y obstáculos para que no se cumpliera el plan del Señor. Pedro, en el día de Pentecostés, enfrenta hostilidad y de ahí en adelante empieza una persecución que se desata en contra de la iglesia. El Sanedrín llama a cuestionar a estas personas y les pide, inmediatamente le dice a Pedro, guarden silencio, no prediquen más eso. Otro obstáculo que el enemigo viene y presenta. Después vemos a lo largo del Nuevo Testamento y de todos los evangelios tanta resistencia por Satanás. Finalmente, cuando la iglesia nace en términos de sus raíces, tiene un cimiento y comienza a marchar a lo largo de los siglos. Y ya vemos todo, si podemos recordar un poquito lo que fue la historia de la iglesia desde los inicios, desde el tiempo de Pentecostés. Vienen las persecuciones contra la iglesia, muerte de cristianos, martirios de aquellos que aman al Señor. Vemos que todos los que le servían al Señor, como murió Pablo, Pedro, todos fueron perseguidos, azotados. ¿Quién cree que hacía todo eso? El enemigo, ¿cierto? El enemigo de una u otra manera
quería detener. Luego, después del Nuevo Testamento, viene la etapa de la Edad Oscura, en la cual el testimonio entero del Evangelio se vuelve casi apagado, no se vuelve a escuchar nada, excepto por unas cuantas velas de grupos de líderes que empezaron en sus hogares a seguir adelante en el Evangelio. Finalmente viene el tiempo de la Reforma, con Martín Lutero. Si ustedes han leído un poco quién es Martín Lutero fue a través de él que viene la Reforma a la Iglesia protestante. El protestantismo se extiende y el Evangelio se conoce. Viene la infiltración del modernismo, el liberalismo, neortodoxia, psicología. ¿Y ustedes me van a decir psicología? Todas estas áreas son cosas que el enemigo ha venido a traer para oponerse al Evangelio. Qué peligroso es la psicología cuando es usada en las manos equivocadas, porque ustedes saben que la psicología es la manipulación de la mente humana. Y la gente, y es increíble que la gente cuando está pasando sus tiempos difíciles prefiere ir a pagar una consulta, porque ustedes saben que aquí, en toda parte, pero en este país, usted ir a una terapia vale dinero, ¿cierto? Pero la gente prefiere ir a pagar $200 de una consulta donde pueden ser manipulados, puede su mente tergiversar las cosas, y cuando les ofrecemos que el Señor nos hace libres, ahí lo piensan dos veces. Entonces la psicología es otra herramienta que el enemigo levantó para que nosotros nos apartemos de Dios. Después vienen los ataques, el comunismo, humanismo, materialismo, hedonismo y todas estas cosas, de tal manera que vemos desde el principio mismo y a lo largo de la historia una batalla terrible entre Satanás y el Evangelio de Jesucristo. Para no nombrar otras cosas que vemos ahora, en los últimos tiempos, la nueva era. ¿Qué más piensan ustedes que se ha levantado? El satanismo. Pero ustedes saben que aún la nueva era es tan... Todas estas cosas son tan peligrosas, a veces las vemos como, eso no pasa nada, pero sí. Todo eso de las velas, de todo eso, se ha levantado en contra del conocimiento y del Evangelio. Entonces viene la guerra. Y esta es la razón por la que Pablo cierra Efesios como lo hace. Saben que el libro de Efesios es una obra maestra. Es uno de los libros más maravillosos que usted encuentra. Cuando se escribió Efesios tiene comparaciones. Dice que los primeros 3 capítulos, ahí nos dice cómo debemos vivir, de la manera que nosotros debemos vivir. Y los otros, de ahí en adelante, empieza la explicación de los primeros, pero el último es un cierre maestro, donde nos dice, ya fueron establecidos los principios, cómo vivimos, pero en el último capítulo viene y nos dice Pablo, pero viene una guerra. Y ahí nos explica cómo nosotros nos preparamos para esa batalla, qué es lo que nosotros debemos hacer. Saben que cuando Pablo escribió el libro de Efesios, se dice que Pablo estaba encarcelado. Y Pablo escribió este libro desde la cárcel. Entonces, él como estaba en la cárcel, él veía quien lo custodiaba eran los soldados romanos. Entonces, él empezó a hacer una comparación de cómo vestía el soldado y cómo deberíamos nosotros los cristianos enfrentar esta batalla. Porque a veces nos preguntamos, decimos, pero así se vestían los hebreos, pero así se vestían los guerreros. Él hizo una comparación viendo a quien custodiaba y empezó, Pablo era un hombre que todo escribía, pensaba, analizaba y empezó a hacer esa comparación. Cómo eran ellos, cómo van a la batalla y cómo nosotros vamos a la guerra, a una batalla espiritual. Porque todos sabemos, como dice la Biblia, que nuestra lucha no es una lucha humana. Nosotros no vamos a ir como los guerreros ni como los soldados romanos. Dice que no es una lucha humana, sino es una lucha espiritual. Dice que no batallamos contra las personas, batallamos contra lo que hay en las personas. Dice, no es una batalla, dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Y a veces decimos un enemigo, pero usted sabe que el enemigo tiene un ejército bien conformado. Nosotros pensamos que es solamente un enemigo. Es el enemigo más las legiones de demonios que él tiene. O sea que es una lucha delicada. Pero la Biblia nos dice, quiero que vayan a Juan 5:24, donde dice que Jesús nos da vida. Los primeros 3 capítulos nos dicen cómo nosotros debemos andar del libro de Efesios. Pero va a haber resistencia y esta es la razón
por la que él cierra como lo hace. Satanás se opone a todo lo que Dios hace. Por ejemplo, Juan 1:17, a ver si lo lee el hermano Jorge. ¿Qué? Juan 1:17, Jenny, Juan 8:44. A ver, Juan 1:17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que nos dio gracia y verdad. La gracia y la verdad es Jesucristo. ¿Qué dice Juan 8:44, Jenny? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos ver la palabra que nos dice que Jesús revela la verdad y Satanás la oculta. Por otro lado, la Biblia nos dice, Juan 5:24, que Jesús nos da vida. Él dice que el Padre le ha dado vida a él y él le da vida a quien él quiere. Pero Juan 8:44 nos dice que que Satanás es un homicida, él quita la vida. O sea, Jesús da vida y Satanás la quita. Jesús nos enseña verdad y Satanás la oculta. Hebreos 2:14 dice que el Señor tiene el poder de la muerte. Entonces Jesús da vida y Satanás quita la vida. Gálatas 5:22 dice, Jesús produce en nuestras vidas, y quiero que vayamos ahí. ¿Cuál es el fruto que Dios produce en nuestras vidas? Gálatas 5:22, y quiero que lo dejen a un ladito. ¿Cuál es el fruto que Jesús produce? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto carnal que produce Satanás? Gálatas 5:20, un poquitico más atrás. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y más adelante sigue la lista, dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, enemistad, celo, ira, división, herejía, envidia, homicidios, embriagueces, orgías, etc. Jesús dice, nos prueba para que podamos madurar. Santiago 1 dice que la prueba de nuestra fe nos hace perfectos, mientras que Satanás nos tienta para destruirnos. Entonces vemos el fruto que Jesús produce y el fruto de la carne. Ya tenemos las dos claras. Así como hemos visto qué hace Satanás, qué nos da Jesús. Entonces vemos cuál es el fruto que Dios produce, el Espíritu produce en nosotros, pero vemos también cuál es el fruto de la carne. En Juan 8 tenemos la afirmación que si nosotros conocemos al Hijo, Él nos liberará. Juan 8, ya le digo más adelante, hermano Jorge, Juan 8 dice que el que conoce al Hijo, el Hijo nos va a liberar de todas esas cosas, de toda esa lista que ahí hay. Y ¿saben qué? Yo quisiera que ustedes de ya empiecen a meditar, porque lo más importante es cuando nosotros venimos, ¿qué hay en nuestra vida de ese fruto carnal? Y usted anótenlo, porque ese fruto carnal viene de Satanás. Y la Biblia nos dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y a veces nosotros, ese fruto carnal, nosotros estamos en dos aguas, aquí y allá, y ahí. Estamos como las ondas del mar, para aquí y para allá. Entonces, ¿cuál es ese fruto? Usted lea detenidamente. ¿Cuál es el fruto carnal que produce el enemigo? Dice celos, ira, contienda. Y más adelante también vamos a ver otra clase de cosas que el enemigo produce, y eso está en nosotros. Ese fruto es el que está en nosotros. Pero bueno, en este momento la buena noticia es que para conocer esa victoria sobre Satanás debemos conocer que Cristo ya ha derrotado al enemigo. Primera de Juan 3:8. Porque vemos que hay una batalla, pero el Señor Jesucristo ya venció. Primera de Juan 3:8.
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 dice que Él vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, a quien todos nosotros estábamos sujetos a esclavitud. Entonces sepan que el Señor ha dado un golpe de derrota, porque el Señor ya venció al enemigo. Él ya es más que vencedor. Entonces recordemos, lo primero es que el Señor ya venció al enemigo. Segundo, el Nuevo Testamento dice que tenemos que reconocer que el poder de aquel que dio ese golpe a Satanás está en nosotros. O sea, nosotros tenemos el poder para vencer. Primero reconocemos que fue vencido. Segundo, reconocemos que ese poder mora dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y tercero, y muy importante, veamos Primera de Pedro 5:8-9. Dice, a ver, ¿quién lo tiene? Primera de Pedro 5:8-9. Practiquen el dominio propio y manténganse alertos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Entonces vemos, esto lo que quiere decir es que nosotros necesitamos conocer ya qué es lo que nosotros tenemos de antemano para ganar esa batalla. Dice, velad. Dice en otra versión, sed sobrios, y en otra más abajo dice, velad. O sea, quiere decir, esté atento. Nosotros debemos estar atentos, no distraídos con las cosas del mundo. Tenemos que estar atentos. Dice, sed sobrios. Sobrios, ¿qué significa sobrios? Alerta, vea sus prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Lo espiritual es nuestra prioridad, lo espiritual. Velad, estar atento. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda mirando a quien devorar. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Nosotros de la única manera que podemos resistir al enemigo es cuando estamos firmes en nuestra fe, firmes en el Señor, firmes en el Dios Todopoderoso que ya lo venció, que Él tiene el poder para vencerlo y el cual nos dio ese poder para que nosotros lo podamos vencer. Es que esas son las noticias maravillosas. Sí hay una guerra espiritual, pero nosotros tenemos la victoria. La victoria ya la tenemos, ya está asegurada. No es una batalla en nuestras fuerzas ni en mis recursos, porque en mis recursos no puedo enfrentar al enemigo. Pero el Señor me da esos recursos para que nosotros lo podamos enfrentar. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros lo podemos resistir? Vayamos un poquito más atrás de Efesios 4:27. A ver, ¿quién lo tiene? Efesios 4:27. Y deis lugar al diablo. Dice, no deis lugar al diablo. Simplemente usted no le da un lugar al enemigo en su vida. Bastante simple, no le dé lugar. La implicación de este versículo es que si Satanás tiene un lugar en su vida, fue porque usted se lo dio. Porque él no viene a tumbar y a llevarse por delante lo que quiere. Él viene y hace lo que quiere porque yo le doy el permiso para que él lo haga. No sé si todos están en este momento entendiendo, pero si Satanás tiene un lugar en mi vida, fue porque yo misma le abrí la puerta. Porque yo le abrí la ventana y le dije, pase por aquí adelante. Venga, amor en mí y haga lo que usted quiera en mi vida. Por eso es importante, hermanos. Cuando yo le digo, usted anote y empieza a reflexionar. ¿Qué hay de esa lista, fruto carnal en su vida, para que usted cierre la puerta? Si usted sabe que vienen a robarle, ¿qué hace usted? Se protege. Si usted sabe en este momento, saben que hace un tiempo aquí en Estados Unidos no pasaba nada, todo era muy seguro, pero ahora vivimos otros tiempos. Ahora sí escuchamos en las noticias que están quebrando vidrios, que vienen a abrir la puerta. Esta semana escuché que llegaron unos hombres encapuchados, cogieron a las personas, las amarraron, entraron y robaron.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Echamos seguro a las puertas. Ahora ponemos, bueno, y siempre hemos puesto como unas barritas en la puerta que cuando van a abrir esos sliding door no pueden. Que a veces decimos, ay, pues si fuera en Colombia rompen el vidrio, no necesitan eso. Pero aquí esas cositas sí son cosas con las que nosotros nos protegemos. Entonces, si el diablo tiene un lugar es porque usted mismo le abrió la puerta. La puerta y la ventana y lo dejó pasar, y el enemigo está en su vida entronado y hace lo que se le da la gana. En nuestras vidas dice enemistad, pleito, ira, contienda, fornicación, adulterio, y ahí empieza la lista. Ese fruto carnal fue porque yo permití que el enemigo viniera, hiciera conmigo lo que quisiera. Entonces hoy es, si usted le abrió la puerta, si él tiene el lugar en su vida, no le dé ese lugar, ciérrele la puerta, cierre con candado, usted empieza a cerrar todas esas áreas. ¿Qué sucede? También dice la Biblia, cuando nosotros ya somos limpios de todas esas cosas, dice que si usted sigue en lo mismo, el enemigo se va, pero después dice que va a volver con 7 espíritus peores, porque la casa estaba limpia, vacía, estaba desocupada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cerrar la puerta, ventana, todo lo que le abrimos al enemigo. Por eso, mientras usted escucha el mensaje, usted empieza a escribir. Más le vale que usted empiece a escribir, porque a veces el Señor nos habla y nosotros, todo pasa como entra por aquí y sale por aquí. Y a veces el Señor nos da una palabra y saben que un día vamos a llegar en ese juicio final y el Señor va a decir en cómo viviste tú, qué era lo que había en tu vida. Vienes a la iglesia con los mismos labios que me honras, con las mismas manos que tú levantas, con esos mismos labios y con esos mismos ojos y eso mismo que tú haces, con eso mismo alabas y adoras al Señor. Y en nuestra vida tiene que haber un cambio, porque nosotros no podemos seguir en lo mismo. Nuestra vida es para cada día ir mejor, 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 mejor. O usted quiere vivir mejor y luego volver atrás. Usted quiere tener abundancia y luego tener pobreza. Pero nosotros vivimos en esa pobreza espiritual, porque todos esos frutos carnales son pobreza espiritual. No le den lugar a Satanás. Dice, ¿cómo voy a evitar esto? Cerrando las puertas. Necesitamos reconocer las estrategias del enemigo. Usted pregunta, ¿cuáles son esas estrategias? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo es que Satanás nos ataca? Los deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, esa es su estrategia. Así que nosotros no podemos ser ignorantes. Necesitamos cerrar la puerta a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que queremos todo el tiempo es el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, y vivimos como el mundo. Segunda de Corintios 10:3 dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Pablo nos dice, es que somos seres humanos, pero nuestra batalla es una batalla espiritual, no es una batalla carnal. No estamos peleando una batalla humana. Los hombres no son el enemigo. Su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su esposa, su enemigo no son sus hijos, su enemigo no es su vecino. Es el enemigo y hay que reconocerlo. Así que cada día, si en usted todavía hay algo, pleitos, tiene algo contra alguien, pídale perdón al Señor. Rápido, háganlo rápido, porque su batalla no es contra las personas. Segunda de Corintios 10:3. En otras palabras, nuestra mente debe estar controlada por la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Amados, no hay atajos. Nosotros queremos jugar de vivos, pero no hay atajos. No hay maneras que nosotros en nuestra mente humana podamos decir, bueno, Él nos enseñó esto, pero yo mejor me voy por aquí porque aquí voy a llegar. No hay atajos con el Señor. Todos tenemos que pasar por esto. Todos tenemos que entender esta verdad. De la manera que lo resume en Efesios 6:13-17 dice, como un creyente gana la guerra contra las fuerzas del infierno, así nosotros debemos pelear en esta batalla espiritual. Ahora sí vamos a empezar a recordar un poquito lo que es la armadura, porque Él ya nos dio las armas para nosotros poder batallar esto espiritual. Hablamos primero el cinto de la verdad. ¿Quién recuerda para qué era el cinto de la verdad? ¿O qué quería decir ese cinto? Para ceñirse de ropa. Compromiso. Dice cuando ya se cita se puede empezar a preparar.
Dice, era el cinto de la verdad, era estar listo y preparado, decir, aquí estoy. Y vimos el ejemplo que ellos tenían la túnica y se ponían el cinto porque no podían correr como locos enredándose su túnica por toda parte, como nosotros muchas veces nos enredamos con las cosas del mundo. Entonces ellos se ceñían y decían, estoy listo y preparado para la batalla. Entonces ese cinto representaba sinceridad, representaba compromiso, requería de que ellos dijeran, voy a pelear, voy a ir a la batalla. Eso era el cinto. Hablamos la semana pasada de lo que es la coraza de justicia. A ver, Luis hizo un cuadro excelente. Yo no sé si usted tuvo tiempo de verlo, si usted lo analizó. Pero a ver, ¿qué era la coraza de justicia? Nos protege el corazón y el estómago, las emociones y la mente. Amén. Dice que nos protegían, nos van a proteger el corazón y en la mente. ¿Por qué el corazón y en la mente? A ver. Los pensamientos, dice, porque nosotros, el enemigo nos ataca ahí. Vienen los malos deseos, los pensamientos, ¿qué más? Las emociones. Y las emociones. Y todo está reflejado en lo que nosotros vivimos y como todas nuestras emociones. Y mi esposo habló algo, me nombró, y saben que sí, reconozco que eso que mi esposo decía era verdad. En todo el tiempo que batallé con mi salud, habíamos vivido tantos tiempos difíciles, desde que mi hijo se había ido en los Marines, que yo recuerdo que me levantaba en esas angustias pensando en él, y me levantaba y me estaba al lado de mi cama y lloraba. Yo decía, y sí, oraba, pero vivía preocupada, vivía angustiada, y la palabra me dice que no tengo por qué estar angustiada, porque el Señor sabe lo que Él está haciendo. Y aunque era un tiempo difícil, ¿qué he debido hacer? Descansar en Él. Descansar en Él. O sea, todo lo que mi mente, el enemigo mismo me traía, vivía tan angustiada que empezó a afectarme el estómago. Y saben que en todas las terapias que estuve, porque mi cuerpo no respondía a la medicina convencional, y entonces empecé con medicina natural. A donde fui, nutricionistas, todo lo que usted se imagine, todas estas personas naturales me decían, eso son las emociones, eso es estrés, eso es preocupación. Qué vergonzoso, ¿verdad? Una mujer cristiana y preocupada por todo lo que estaba viviendo, tenía que descansar en el Señor. Entonces es muy importante, porque la coraza de justicia nos protege el corazón y las entrañas, los sentimientos y los pensamientos. Entonces el creyente protege su mente y sus sentimientos, porque esas son las áreas donde Satanás nos va a atacar. En los sentimientos y en los pensamientos. En los sentimientos a veces decimos, ay, pero es que me gusta tanto, ay, es que está tan bonita, o es que está tan guapo, y ya nosotros le damos cabida aquí. ¿Y a dónde pasa después? Al corazón, y luego se involucra el corazón, y luego vamos y pecamos tan dulce y tranquilamente. Entonces vamos a ver que el enemigo ocupa ese lugar porque yo le abrí la puerta. Y vamos a ver más adelante qué nos dice en la palabra. Nos dice, huya de esas pasiones, huye de tus pasiones juveniles, huye de la tentación. El Señor nos dice, ¿te gustó mucho? ¿Saben que a veces pecado no es los hombres, generalmente? Las mujeres, creo que va más en los hombres. Ven una muchacha bonita y la miran. Y después dice que el pecado está en la segunda mirada, porque en la segunda mirada ya se desea. Y ahí está tu pecado. Tu pecado no es solamente que fuiste y dormiste con la persona, sino tu pecado está cuando ya tú la deseaste en el corazón. Entonces ahí está el resumen de lo que es el cinturón, lo que es el cinto y lo que es la coraza de justicia. Él va a tentar nuestros pensamientos y sentimientos. Él quiere extraer el pecado de nosotros. Simple y llanamente, a veces decimos, es una tentación. No, hermanos, es el pecado, tentación. Si nosotros caemos en esa tentación, la palabra es clara, es pecado, ya. No es solamente, no, es que, bueno, solamente miré, pecado. Pecado. Si tú deseas en tu corazón, ya hay pecado. Y el enemigo quiere inducirnos al pecado mediante pensamientos malos y sentimientos malos. La Escritura dice que debemos proteger esas áreas con la coraza de justicia, y conforme vivimos una vida santa,
Conforme vivimos un tipo de vida justa y consagrada, apartada, entonces de esa manera vamos a proteger esas partes vitales. Es cuando nosotros vivimos una vida justa, una vida consagrada y una vida en santidad. Así es que nos vamos a proteger, porque todos estamos aprendiendo. Decimos, esto no es una clase, hermanos, ni de vestidos, ni de Halloween, que nosotros rechazamos todo eso, no participamos ni de esas actividades de trunk or treat, ni llevamos a nuestros hijos, no. Entonces quiero que nosotros entendamos eso, que lo que nosotros estamos haciendo es protegiéndonos del pecado. Y dice que si nosotros vivimos en el pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a ser destruidos, vamos a ir al juicio, a la ira. La gente nos dice, no hay un infierno. Sí hay un infierno, porque usted lo encuentra en la palabra y dice que hay un infierno. Y saben que nosotros no nos podemos convertir en creer que Dios es amor, que Dios es fidelidad, que Dios me ama, pero esa parte del infierno creemos que es mentira. La palabra es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, y yo no puedo sacar ningún versículo de contexto. Entonces, hermanos, es tan delicado lo que nosotros vivimos, que nos estamos jugando donde nosotros vamos a vivir en una eternidad. Si a usted le dijera hoy, usted quiere vivir en una casa bonita, con 3 o 4 habitaciones, piscina, todo arreglado, bonito, o usted quiere vivir en un sitio en el peor barrio, todo feo, ¿dónde usted le iría? El sitio bonito, ¿verdad? Y así mismo es. ¿Dónde quieres vivir? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Quieres estar con Dios o con el enemigo? Ahora vamos a pasar hoy a la siguiente parte de la armadura. ¿Ya está listo, César? Venga, Cecita. Vamos a hablar del calzado. Y después también tenemos hoy otro modelo, pero vamos a primero a ver. Sabía cómo camina. A ver, el pastor si puede vestir aquí a César. Ya tiene la coraza. Esta es la coraza de justicia. Aquí tenía el cinto y no traje hoy le pude poner las... ¿Sabe que esta gente, vamos a hablar hoy del calzado, lo que significa el calzado? Yo le digo a César, ay César, usted tanto que me dice, pastorita, la amo mucho, que vamos a ver si me ama. Bueno, hoy sí considero que sí, gracias a Dios. La siguiente parte de la armadura quiero que vaya al versículo 15, donde dice, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Saben que el calzado hoy se ha convertido en algo de lujo, ¿cierto? Ahora usted ve todo lo que nosotros vemos, sobre todo en este país, porque en nuestros países esto no... Pero aquí, que es un país tan materialista y consumista, aquí hay zapatos para todo. Usted va a esa tienda de Foot Locker y usted encuentra zapatos para tenis para caminar, tenis para hacer ejercicio, tenis para la vida diaria, hay tenis para absolutamente todo. Hay zapatos no sé cuántas, hay zapatos para la nieve, hay zapatos para el invierno, hay zapatos tacones, hay zapatos bajitos, hay sandal. Usted ha visto que aquí las tiendas de zapatos son enormes. Y zapatos, y zapatos, y zapatos, y zapatos. Y para nosotros entender un poquito el contexto de lo que eran los zapatos en este tiempo es difícil, porque nosotros encontramos las calles pavimentadas, todo es en tapete, nuestras casas tienen tapete, son pisos hermosos, pero esta gente en esos tiempos, los que han podido viajar a Europa, son sitios con mucha piedra, son adoquín. Yo pienso que si yo misma me pusiera unos tacones en ese lugar me mataría. Uno tiene que, ¿verdad?, tener unos zapatos diferentes. Cuando fuimos la primera vez, yo dije, ay, eso de tenis, yo no quiero, porque casi nunca me pongo tenis. Y llegué unos zapaticos ahí. A los 3 días de haber llegado, hermanos, tenía ampollas en los pies. Y empecé a caminar, yo le decía a mi esposo, Dios mío, ¿yo por qué no traje tenis? Yo decía, Señor. Y un día salimos y habíamos caminado tanto que nos tocó parar en una tienda de zapatos y me tuve que comprar unos tenis. Yo me veía como el gato con botas, pero me tocó. Y saben que eso es ahí, en esa parte. Pero usted se imagina en ese tiempo cómo eran los caminos. Eran caminos pedregosos. Y el calzado para ellos era una parte muy importante. Ahora, a través de la historia hay muchos ejércitos que perdieron las batallas porque no tenían el calzado que ellos requerían.
Digamos, usted pensará en esos tiempos, aquí, bueno, aquí o en nuestros países una guerra es diferente, pero en otras partes del mundo, esta gente cuando sale a pelear en el invierno, tienen que tener zapatos bien fuertes para la nieve, para el frío, para el pedregal, para el camino. Entonces, para ellos, los zapatos eran muy importantes. Ahora, si nosotros antes de seguir, si nosotros vivimos, tenemos ese fruto del Espíritu, todo lo que venga, nosotros ya tenemos la coraza, ¿cierto? Si vivimos en mansedumbre, en bondad, en templanza, en amor, conociendo la palabra, caminando con Dios, si tenemos esa coraza, cuando venga algo a nuestro corazón, ¿qué va a pasar? No le damos lugar al diablo, vienen todos los dardos y que no pueden penetrar a nuestra vida, ¿verdad? Pero ahora el hermanito Jorge, quiero que venga por aquí, antes de que hablemos, sigamos los zapatos, venga hermanito Jorge. Pero ahora vamos a ver cuál es la coraza que nosotros tenemos como cristianos, entre comillas. Como cristianos deberíamos tener esta coraza, pero ¿saben qué tenemos? Miren las corazas que nosotros tenemos. Esta es la coraza con la que nosotros vivimos nuestra vida diaria. Qué triste, ¿cierto? Corazas de papel. Esa es la coraza de justicia que nosotros tenemos. Entonces tenemos una aparente armadura, tenemos aparentes armaduras, y resulta que vienen las flechas y el fruto carnal del enemigo. Así que van a venir por aquí, van a pegar esos dardos que el enemigo está mandando en nuestra vida diaria. A ver, Anaida, usted sea valiente y venga y usted empieza a poner y dígame qué es lo que usted tiene en la mano. Deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Ese es el primer dardo que viene. Deseos de los ojos. Señor Ramón, a ver, vengan uno por uno, van diciendo. Enemistades, donde usted lo quiera poner, pónganlo como quiera. La frente. Idolatría. Enemistades. Envidias. Lascivia. Ira. Ajá. Adulterio, celos, inmundicia, exactamente, Rafael lo dijo. ¿Quién se salva? ¿Quién se salva? Y esas son las armaduras de la vida diaria, armaduras de papel. Imagínense, pleitos. Hermanos, esas son algunos dardos que el enemigo pudiera hacer también. Bueno, aparte de todo, la duda, la preocupación, la angustia, enemistades, pleitos. ¿Qué creen que pasa cuando vienen todos estos? El enemigo envía esos dardos. ¿Sabe qué hace el enemigo? Él viene y lanza el dardo al escudo. Eso hace el enemigo. Ya no tenemos armadura. ¿Y a dónde llegan los dardos? Al corazón y a las entrañas. ¿Ve usted lo que es tener una armadura de papel? No le va a servir para nada. Así que puede vestirse muy lindo, puede tener una armadura bella, adornada, decorada, pero está libre a lo que el enemigo quiere hacer en usted. Por eso es necesario que nos pongamos esta armadura. Dice, si tenemos esta armadura, que es el fruto del Espíritu, nada podrá venir contra nosotros. Nada. Así que, hermano, pensemos, ¿qué armadura estamos usando? ¿A qué le estamos dando cabida en nuestra mente? Y usted dice, ay, no, es que él me va a mandar un dardo para hablárselo en plata blanca. Ese dardo es el pecado de su corazón, porque usted sabe que somos atraídos de la propia concupiscencia de su corazón. El enemigo no me va a tentar a mí si yo no tengo problemas con él. Si yo no tengo problemas con el dinero, él sabe que no me puede dar ahí. Pero si yo tengo problemas en mi corazón, en fornicación, ahí me va a atacar.
y no estoy preparada, no tengo esa armadura, o sea que todo fruto carnal, usted le tiene que decir hasta luego. Hasta luego, todo fruto carnal de su vida. Yo quiero que piense usted, que vaya a su casa e investigue qué es fornicación, qué es adulterio, qué es enemistad, qué es ira, qué es contienda. Porque la gente no sabe lo que es fornicación. Y uno le pregunta a la gente y no sabe cuál es cuál. Dice, bueno, y nos dan a veces unas definiciones. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? ¿Qué es? ¿Siento yo celos por algo? ¿En mi vida vivo con ira? ¿Hay pleitos? ¿Lascivia? ¿Saben que la Biblia más adelante es otra lista donde dice glotonería? Cuando queremos todo el tiempo dele y dele y dele y dele y no podemos aún decirle al Señor, Señor, ayúdame a controlarme. ¿Saben que personalmente no es que viva obsesionada, sino que yo tengo 2 libras más y empiezo a sentirme apretada? Y le he tenido que decir al Señor, Señor, dame dominio propio. Señor, que yo pueda comer lo que mi cuerpo necesita, lo que yo tenga que traer a mi cuerpo. Pero nosotros tenemos que tener ese autocontrol. Y eso es lo que es toda esta enseñanza de Pablo. Autocontrol, disciplina. Porque un soldado tenía disciplina. Un soldado decía, yo estoy firme para la batalla. Él se preparaba. Él decía, Señor, aquí estoy listo. Y se ponían el cinturón y vamos a ir. Toda esta gente aquí, el ejército. Los salarios del ejército no son los mejores. Sin embargo, ellos van a pelear porque aman a su patria. Y nosotros tenemos que ser celosos con las cosas de Dios, sabiendo y entendiendo que nosotros vamos, ya nosotros sabemos para dónde vamos, hermanos. Usted no quiere que de aquí en adelante viva, bueno, como la sonda. Usted a dónde quiere ir, dónde quiere vivir, y como usted quiere vivir y quiere estar en victoria, usted va a caminar de una manera que lo lleve a la victoria. No de una manera como... Todo el tiempo somos débiles, nuestras piernas tiemblan todo el tiempo. Y sabe que para esta gente los zapatos eran tan importantes que si no tenían zapatos estaban... Una persona puede ser atacada en los brazos, los dedos, la cara, donde sea. Pero si una persona es atacada en los pies, ¿qué pasa? Se cae. Se cae. Si nosotros no nos afirmamos hoy, nos vamos a caer. Y cuando ya estamos caídos, el enemigo viene y arrasa con lo que encuentre. Con sus hijos, con su familia, con su economía, con su salud, con todo. El enemigo va a acabarlo. El enemigo no tiene misericordia. El enemigo lo tentó y entró y lo acabó. Él no va a decir, ay, bueno, pues que lo ataqué ahí, pero lo voy a dejar. No, hasta que no lo vea destruido, no lo va a soltar. Entonces vemos que el calzado para ellos era tan importante porque los mantenía firmes. Vemos que en la mayoría de los casos nosotros ya no caminamos sobre piedras. No estamos caminando sobre el polvo, estamos caminando en terrenos que para nosotros están bien, pero nosotros estamos en esa batalla. Los zapatos proveen cierta función, y esto es especialmente verdad en la guerra. Si los soldados, aunque querían subir por montañas, por pedregales, pero si tenían unos zapatos de goma, ¿qué pasaba? Se resbalaban. Y sabe que el ejército, y lo podemos decir por lo que nuestro hijo estuvo ahí, esta gente camina, para ellos lo más difícil son sus tiempos de caminar. Y no son caminar, es que caminaron 20 minutos con todo el equipo. Ellos caminan con 100 libras encima, más el fusil, más las botas que pesan, no se imagina, más todo el uniforme. ¿Saben que nuestro hijo se lesionó la rodilla? Fue por el excesivo peso, no fue porque se cayó, era por todo el peso que ellos cargan. Y ellos caminan, los sacan a caminar a las 6 de la tarde y pueden caminar toda la tarde y toda la noche y vuelven al otro día por la tarde. Caminan y caminan y caminan. Esa es nuestra vida cristiana. Caminan por la carretera. Y ellos no caminan por carpeta, no caminan en baldosa, en béisbol, en tenis. Una persona que juega tenis tiene tenis para, porque esto es en arcilla, porque esto es en aquí, porque esto es en allá, tienen zapatos para todo. Entonces un guerrero tenía zapatos firmes. Ellos tenían zapatos firmes. En un tiempo, bueno, en nuestros tiempos ahora, cuando hay guerra, usted ha visto que ahora en las guerras ponen en los campos esas minas, que cuando los guerreros o la gente pisa, ¿qué pasa?
se explota, ¿cierto? Y ahí ya son acabados. Muchos de la gente que está hoy en día son mutilados sus piernas, no tienen pies y todo, porque ahí es donde los acabaron. Pero en ese tiempo ellos cogían y echaban no se vaya a cesar todavía, unos clavos en el camino, y entonces ellos se ponían esas sandalias para que en el camino, cuando pisaran, esos clavos no les destrozaran los pies. Entonces ellos se ponían las sandalias. Esas sandalias tenían como unas punzas que iban en la parte de atrás, que cuando caminaban lo que hacía era que los agarraba al terreno. Aparte de eso, se protegían tenían estos protectores, pero encima de los protectores, todas estas cintas iban para un lado y para el otro. Las amarraban completamente para que cuando caminaran o corrieran, los zapatos no volaran. Y eso estaba tan apretado, que no había forma que esos zapatos se pudieran caer. Gracias, César. Entonces, eso es lo que es el calzado, lo que representaba para ellos, algo firme que los apretaba para que todas esas piedras del camino, todas esas lanzas que ellos tiraban, no debilitaran sus pies. Y ahí es donde está la clave de nosotros. No podemos permitir que el enemigo debilite nuestros pies. Ahora, para nosotros decir, vamos a pelear, el primer requisito es estar de pie, ¿cierto? Porque no podemos estar sentados, ay, voy a ir hoy a pelear. Usted tiene que estar listo y decir, hoy voy a ir a la batalla. Pero ¿en qué se basaban ellos? ¿O qué representaban los zapatos para el creyente? Porque ya vemos que para los soldados eran importantes, pero ¿qué representan para nosotros estos zapatos? Dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sus pies deben estar calzados con el apresto, y la palabra presto significa listo y equipado. Ya tenían todo el equipaje encima, como quien dice, bueno, ya me preparé, ya estoy aquí levantado, ya estoy firme. Sus pies deben estar calzados con ese apresto. Él está diciendo que sus pies deben estar listos, deben estar equipados, deben estar preparados. Veamos qué dice Tito 3:1. Tito 3:1, ¿quién lo tiene? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice, deben estar listos, deben estar preparados, deben estar equipados, nuestros pies deben estar de una manera vestida para la batalla. Pero la idea la podemos ver mejor expresada en 1 Corintios 16:13. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 16:13. Amén. ¿Ya? Listo. Dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Entonces nosotros, esto está hablando, es que si tenemos los zapatos puestos, el calzado está listo y preparado, dices, para que permanezcamos firmes ¿en qué? En la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, en nuestra fe. Pero dice más adelante, en Efesios, cuando dice, listos y preparados, ¿en qué? En el evangelio, ¿de qué? Ahí si lo pueden leer. En el apresto del evangelio de la paz. Algunos comentaristas decían y explican que no podemos decir, ustedes saben que en la palabra dice, benditos son los pies de aquellos que predican la paz. Pero aquí no se está refiriendo a ir a predicar, porque en ese contexto se está refiriendo es a evangelizar. Pero aquí se refiere es a estar firmes para la batalla. Entonces no es lo mismo. Sí, nosotros tenemos que salir a evangelizar, pero en este contexto donde dice el evangelio de la paz, sabe que leyendo esto a mí, yo dije, Señor, Dios mío, a veces la revelación no nos viene hasta que nosotros no decimos, quiero despertar. Sabe que Dios nos trae ciertas revelaciones cuando nosotros estamos dispuestos a buscar de Él. ¿Qué significa el evangelio de la paz? El evangelio significa
buenas noticias. Y paz significa pues paz. Entonces el evangelio de la paz eran las buenas noticias de la paz. Pero usted me va a decir, ¿qué es esto? ¿Cuáles son esas buenas noticias de paz? Quiero invitarlos a que ustedes abran toditos en Romanos 5:6 y usted subraye esto, porque esta va a ser la base de hoy en adelante de su vida. Romanos 5:6. Romanos 5:6. A ver, Jenny, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sí. Sí, hasta el 10. Ciertamente apenas morirá alguno por injusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Ahí dice que éramos nosotros de Dios. Dice enemigos. ¿Y saben que no pensamos eso? Nosotros éramos enemigos de Dios. Eso éramos nosotros. Dice que nosotros éramos débiles, pecadores, injustos. No estábamos justificados. Dice que éramos objetos de la ira de Dios. Y saben que ahí es donde yo pienso que nosotros no hemos entendido cuál era nuestra posición ni qué hizo Dios por nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios y dice que éramos objetos de su ira. Y dice, hermanos, si alguien viene y le dice a usted, es que Dios ama a todos. No. Dios no nos ama a todos. Dios ama a sus hijos. Y la gente nos dice, ay no, pero es que Dios nos hizo a todos y Dios nos ama a todos. No, hermanos, porque aquí dice que fuimos justificados por su sangre. Pero fuimos justificados cuando nosotros un día nos paramos y entregamos nuestra vida a Dios y vino a nosotros esa salvación. Ni siquiera es cuando tú dices que eres cristiano. Dice, porque en ese tiempo morir por un injusto, ahí dice, ¿quién iba a morir por un injusto? Sin embargo, Dios nos reconcilió y Dios envía a su Hijo, nos reconcilia y nos justifica. ¿Y saben qué pasa después de eso? Ya nosotros no somos enemigos, sino somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos. Entonces, las buenas noticias de la paz es que Dios nos restauró, nos justificó y Dios ahora es amigo de nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta quiénes éramos antes, valoraríamos un poquitico esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Dirá, éramos objetos de su ira. Dios y el hombre estaban en dos lados diferentes. Nunca permitamos que la gente nos convenza que Dios ama y tolera a todo el mundo, porque aún la Biblia en Nahum dice que Dios va a venir un día. En su ira va a reprender todo lo que el mundo está viviendo. Sí. Y quiero agregar algo, ¿no? O sea, la palabra dice que éramos el pecador, mas no ama el pecado. Y el Señor es paciente. Dice la Biblia, queriendo que ninguno se condene, que ninguno perezca. O sea, Él ama a todo, Él lo ama a todo porque dice que la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero claro, el Señor, por ejemplo, vamos a poner el caso de Sodoma y Gomorra. Él, yo me imagino que tocaría la puerta de esas almas 1.000.000 de veces, pero como nadie quiso arrepentirse, pues entonces Él ya en ese momento se constituyó en fuego consumidor. Igualmente que es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si nosotros pues, le damos una patada a Dios y nos apartamos de Dios, pues
ahí ya lamentablemente estaríamos buscando la parte que no queremos conocer del Señor. Y dice, cuando éramos débiles a su debido tiempo, Cristo murió. Éramos injustos y apenas moriría alguien por un injusto. Quizá por un hombre bueno alguien se atrevía a morir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso no hay objeto, ni hay duda, ni hay nada. Pero cuando Pablo está hablando aquí del Evangelio de la paz, es que Cristo se reconcilió con nosotros, con el hombre. Cristo se reconcilió. Ya no había ese pleito, no hay ese pleito con Dios. Ahora nosotros hablamos de esa paz que el Señor hizo con nosotros. Ese es el Evangelio de la paz, de lo que está hablando precisamente en este versículo. Ahora, el Evangelio es que el hombre estaba en guerra con Dios, pero Cristo hizo la paz. Ahora vamos nuevamente a Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe debido a lo que Cristo ha hecho, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es que el hombre y Dios estaban en guerra, y Dios estaba en el lado contrario, en contra del hombre. Porque dice la palabra, el Señor nos dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay un término medio. Segunda de Corintios 5:19 y Colosenses 1:20 dice que Él nos reconcilió consigo mismo y con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano para estar firme? Es cuando nosotros le decimos, sí, Satanás, tú vienes contra mí con todas tus maquinaciones y con todo el fruto carnal, pero yo me paro firme en esa certeza de que Cristo murió por mí y me reconcilió con Él. Y ya yo no soy enemigo de Dios, sino soy su hijo. Por eso, cuando el enemigo venga contra nosotros, nosotros tenemos que estar firmes en esa seguridad de lo que Él ya hizo por mí. Él no tiene poder sobre mí hasta que yo no se lo permita. Y quiero, para cerrar, que recordemos la historia de Gedeón en Jueces 7, para que usted la busque y la